Buenas, ¿cómo andan? Estamos en el práctico 22 de ecuación diferenciales ordinaria de primer orden. Este es el primer práctico de un nuevo tema que estamos arrancando, que es de ecuación diferenciales, el cual se aleja un poco en concepto de lo que ya hemos visto el resto de la asignatura, que era toda la parte de análisis en varias variables. Básicamente en esta sección damos pie de inicio justamente a ecuación diferenciales que luego ustedes en otras asignaturas seguirán viendo. Particularmente vamos a trabajar con las que son ordinarias, que ya vamos a ver qué significa ecuaciones diferenciales ordinarias. Y como digo, en cursos más adelante quizás vean ecuaciones diferenciales un poco más avanzadas, que las derivadas parciales y otras cosas. Entonces, el punto importante de ecuaciones diferenciales es que es básicamente el motivo de por qué estuvimos estudiando tantos las herramientas de cálculo. Es decir, ustedes llegaron de análisis 1 a análisis 2 y vieron un montón de herramientas que existen, tanto derivada, límite, integrales, etcétera. Y todo eso fue para principalmente poder resolver este tipo de ecuaciones. ¿Por qué y por qué es tan importante esto? Porque todo fenómeno natural, o inclusive hecho por el hombre, artificial, funciona, se puede modelar, mejor dicho, con ecuaciones diferenciales. Sacando de lado quizás toda la parte de electrónica digital y toda la parte de justamente computacional, donde ya entra en juego más la parte de métodos numéricos y la matemática numérica en sí. El resto de las cuestiones que existen como digo, problemas de ingeniería en general, se modelan en base a ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque tenemos un fenómeno físico lo más tradicional, y un fenómeno físico va a responder a una ley. Por ejemplo, la más básica de que la velocidad de una partícula o de un auto o lo que sea es la derivada de la posición. Es una ecuación diferencial, de la más básica. O sea, ustedes ya estuvieron resolviendo ecuaciones diferenciales en física 1, física 2 y en algunos problemas de aplicación análisis 1 y análisis 2 de forma implícita, sin que dijéramos es una ecuación diferencial. Pero en esencia sí lo eran. Ustedes cuando calculaban la velocidad de una partícula estaban haciendo eso, ¿bien? O qué sé yo, el campo electromagnético, o lo que sea, las leyes las leyes de Maxwell son ecuaciones diferenciales. Entonces todo fenómeno físico está explicado sobre alguna, se lo puede explicar, se lo puede modelar mediante alguna herramienta de cálculo. Para eso se inventó el cálculo, esto del sentido de Newton, de Leibniz, entre otras grandes figuras, en esto, en poder expresar cualquier fenómeno físico o artificial hecho por el hombre de una forma que podamos resolverlo matemáticamente. Como digo, salvo excepciones esas que esto es la parte electrónica digital y la parte de física cuántica, en donde ya empecé a jugar otras cuestiones en juego. Una matemática más avanzada en la parte de física cuántica y en la parte de computacional o sistemas y todo eso, entra más en juego otra área de la matemática. Ahora, el gran detalle importante que hay que tener en cuenta es que las ecuaciones diferenciales no son muy fáciles de resolver. Nosotros vamos a ver un pequeñín parte del universo que es de ecuaciones diferenciales, que es muy complejo, y lo más importante es que muchas de ecuaciones diferenciales que existen, que se usan, se sabe que tienen solución, pero no se las puede resolver de forma analítica. De forma analítica es lo que estamos haciendo acá, resolvemos las integrales, calculamos las derivadas, lo que sea. Ese tipo de ecuaciones diferenciales particulares se sabe, como digo, está probado mediante teoremas, etcétera, que tienen solución, pero no hay una solución, no es fácil, no se puede directamente, no es que no es fácil. Entonces, para esos casos, todo lo que se la parte de también se usa la herramienta justamente métodos numéricos.
Y se pueden resolver ecuaciones diferenciales de forma de métodos numéricos, en los cuales tenemos los casos más complejos, como método de elementos finitos, método de volúmenes finitos, en los cuales permiten resolver estos grandes problemas de una forma computacional. Y por eso hoy en día, por ejemplo, si ustedes se pueden analizar, los edificios cada vez son más, hablamos de los rascacielos y los grandes edificios importantes, cada vez tienen estructuras cada vez más raras o permiten hacer formas de distintas formas, o los aviones son cada vez más avanzados. Y esto todo se debe a esto justamente, a que podemos resolver ahora las ecuaciones diferenciales, digamos. O sea, no es que la podemos resolver, sino que mediante estos métodos numéricos podemos encontrar soluciones aproximadas que son muy parecidas a la exacta, ¿bien? Y podemos resolver, como digo, en cierta forma sí podemos asegurar que podemos resolver estas ecuaciones diferenciales que antes eran imposibles, y eso ha permitido muchísimo el avance de la humanidad en muchos aspectos. Desde un punto de vista ingenieril, que supongo que les interesa porque están estudiando ingeniería. Bien, ahora, ¿qué es una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial es una ecuación de toda la vida que ustedes conocen, nada más que involucra derivadas. Aparecen derivadas dentro de las incógnitas, y justamente uno tiene que encontrar como solución la función o las familias de funciones que me resuelven esta ecuación. Entonces, un primer punto importante es que la solución de una ecuación diferencial no es un número, sino es una función o una familia de funciones. Dependerá de qué tipo de solución estemos hablando. Otra cuestión importante es que las ecuaciones diferenciales, como toda cuestión matemática, están clasificadas, están todas analizadas en detalle. Y ustedes vieron en teoría las clasificaciones según el tipo, según el orden, según el grado y según la linealidad o no la linealidad. Según el tipo es la diferencia entre la ecuación diferencial ordinaria y la ecuación diferencial de derivadas parciales. La ecuación diferencial ordinaria es que la función desconocida, justamente la que queremos averiguar, depende de una sola variable. Bien, por eso se llama ecuación diferencial ordinaria, porque involucra derivadas ordinarias. Bien, en cambio, las ecuaciones diferenciales de derivadas parciales, ya la función incógnita, digamos, la función desconocida, depende más de una variable. Entonces involucra derivadas parciales como las que estuvimos viendo en esta asignatura. Esas ecuaciones son las que son muy difíciles de resolver. Que quizás ustedes ven alguna asignatura de la carrera que estén haciendo ecuación diferencial de derivadas parciales, van a ver los casos más sencillos y que no son sencillos de resolver, son difíciles, pero me refiero a que son muy reducido el contexto de aplicación, sobre todo lo que es el dominio digamos, de lo que es la aplicación de la ecuación. Entonces, estas son las ecuaciones que luego se necesitan de usar métodos numéricos, mediante software, resolverlas. ¿Bien? Luego, pasando a lo que es la otra tipo de clasificación, tenemos el orden, en donde el orden es el orden de la máxima derivada que aparece. O sea, una ecuación diferencial de orden 3 significa que la máxima derivada que hay ahí es de orden 3. Bien, una tercera derivada. Después tenemos según el grado, en donde vemos si además esa máxima derivada a qué está elevado, a qué potencia está elevado. Bien, eso es el grado algebraico. Entonces, si decimos que una ecuación diferencial de orden 3 y grado 2, significa que en esa ecuación aparece una derivada de tercer orden y además está elevada al cuadrado. Y finalmente tenemos la última clasificación, que es según linealidad o no linealidad, en donde si en la ecuación diferencial todos sus elementos, ¿bien? Todos los elementos que corresponden a las derivadas, ¿bien? Mejor dicho, perdón, como dice ahí, cada término de la ecuación diferencial que están viendo, cada término que aparezca en la ecuación, si son todas de primer grado, o sea, están todas elevado a la 1, en la variable dependiente y en todas sus derivadas, ahí está. O sea, si todo donde aparezca la incógnita, la función incógnita, la función desconocida, la variable justamente, dependiente, si están todos donde aparecen en primer grado, elevado a la 1 y nada más,
O sea, no está metido dentro de ningún seno, no está metido dentro de otra función, nada. Son todas, todas las derivadas y esa variable dependiente en todas elevado a la 1, le decimos que es una función diferencial lineal. Bien, si no, no. En general vamos a resolver las más lineales, pero bueno, vamos a ver unas cuantas acá. Bien, entonces, para empezar lo que es este práctico, vamos a hacer el punto 1, en donde nos piden, nos dan 6 ecuaciones diferenciales que las clasifiquemos, bien, nada más. Entonces empecemos. Empezamos con la 1A. Entonces lo primero que tenemos que ver qué tipo de ecuación diferencial es, si es de ordinaria o de derivadas parciales. La forma que se ve es muy sencilla, simplemente vemos si las derivadas que aparecen son ordinarias o son derivadas parciales. Y como se ven acá, por la notación, vemos que esto es una ecuación diferencial ordinaria, bien, que la vamos a poner simplemente por sus siglas, bien, ecuación diferencial ordinaria. Ahora, vemos qué grado es, qué orden. Entonces ahí tenemos que buscar la máxima derivada que aparezca. La máxima derivada que aparece es esta de acá, que es derivada de segundo grado, de segundo orden, perdón. Entonces es orden 2. Después tenemos grado, es la máxima derivada a que está elevado. En este caso está elevado a la 1, porque esto está básicamente elevado a la 1. Entonces esto es grado 1. Ojo con la trampa. Esta derivada es de menor orden y está elevado al cuadrado, pero el grado lo determina a cuál está elevada la máxima derivada, no a las otras. Ahora, vemos si es lineal o no. ¿Es lineal? Acuérdense que para que sea lineal tenía que ser todas las derivadas y donde aparezca la función incógnita, que en nuestro caso es la y, nuestra variable dependiente incógnita, tienen que estar todas elevado a la 1. Y fíjense en que en la que única está elevado a la 1 es la i2', pero en cambio la 3 i' al cuadrado está elevado al cuadrado. Y acá tenemos además que la i sin derivar está elevado a la 1, ¿bien? Entonces no están, hay dos que no están derivadas, que no están elevadas a la 1, ¿bien? Que son lineales. Con que haya uno que no sea, ya está, no alcanza. Entonces no es. Pasemos a la B. En la B, de vuelta, tenemos derivadas ordinarias. Esta es una ecuación diferencial un poco más avanzada, donde ya aparece tanto la variable independiente, que en este caso es x, como la dependiente, en este caso y. Nos vamos a dar cuenta cuál es la dependiente y cuál es la independiente en función de qué derivada aparece, ¿bien? Eso tenganlo en cuenta. En este caso también es una ecuación diferencial ordinaria. El orden hay que verlo un poquito mejor. Si nos podemos analizar, nos aparece acá una derivada de tercer orden, entonces esta sí es de orden 3. Grado también es 1 porque esa derivada no está elevada a la nada. Por más que esté multiplicando la i', acuérdense, la derivada multiplicando no significa una i a la 4, ¿bien? Ni tampoco se combina, entonces el grado es la que está elevado, entonces elevado a la 1 es grado 1. Y después tenemos si es lineal, y claramente vemos que no es por esto que está acá. Bien, está elevado al cuadrado la i, que es la variable dependiente, la incógnita, entonces no. Después está de acá, esta otra ecuación diferencial ordinaria, también lo mismo, son derivadas de orden de típicas ordinarias. El grado, orden, la máxima derivada, fíjense en que aparece es esta de acá, entonces de orden 1. El grado también es 1 porque no está elevado a la nada. Esa derivada, acuérdense que es la máxima derivada la que tenemos que ver. Y preguntamos si es lineal. Y la respuesta es no porque está elevado a la 4. Entonces no. Pasemos a las siguientes. Ahora tenemos, fíjense, esta ecuación diferencial de acá. Y acá claramente se observa que la u, que es nuestra función, o sea, nuestra variable dependiente incógnita, la que tenemos que encontrar el set de funciones que verifiquen esto, está derivada con derivadas parciales, ¿bien?
tanto con la derivada independiente x como la variable independiente t. Este es un clásico ecuación diferencial, por ejemplo, de una cuerda de guitarra, en donde tenemos cómo vale, o sea, básicamente cómo vibra en la cuerda de guitarra se resuelve con una ecuación diferencial, en donde aparece justamente el tiempo y la posición, porque una cuerda de guitarra es muchos puntos, podemos pasarlo al mundo físico, son muchas moléculas entre una al lado de la otra, es una forma muy bruta de decirlo. Desde el punto de vista más matemático es un punto al lado del otro, imaginemos una sola línea, es decir, tiene una sola dimensión, la dimensión x, y tiene el tiempo, o sea, cuando está vibrando, cada punto va a vibrar de la cuerda, se va a mover, mejor dicho, en un tiempo dado. Por eso es una ecuación diferencial de derivadas parciales. Y acá donde aparecen las famosas armónicas y todas las cuestiones que son tan importantes en la teoría de música, ¿bien? Entonces, son derivadas parciales. Entonces, esto de acá es una ecuación diferencial en derivadas parciales. Bien. Ahora, esta es ¿de qué orden es? El orden, la máxima derivada que aparece en dos derivadas parciales de segundo orden. Entonces el orden es 2. El grado, el grado, vemos que el grado es 1 y listo. Bien. No analizamos la linealidad porque acuérdense que la definición de linealidad es para el caso de ecuación diferencial ordinaria, ¿bien? Entonces, al ser derivadas parciales no entra esa clasificación. Luego tenemos esta que está acá. Esta ahora de vuelta es una ecuación diferencial ordinaria con la notación de Liebniz, la derivada, pero no sigue siendo, dependiendo de una sola variable, que es la x. A la w depende de x, que la w es la variable dependiente, que es la variable incógnita o la función incógnita. El orden de esto es 7, porque está está derivado al orden 7. El grado es 1, porque está elevado a la 1. Y esta sí es lineal. Es una ecuación diferencial lineal. Fíjense que en este caso aparece solamente W, aparece solamente en su séptima derivada y nada más. Y está elevado a la 1. Entonces, en efecto, es lineal. Después tenemos el ejercicio F, que es otra ecuación diferencial ordinaria. Ya vamos más rápido. Tenemos el orden. El orden de acá es, fíjense, la máxima derivada que aparece es tenemos esta prima y esta prima. Entonces, el orden es 1. Y veamos el grado. Y de grado, el grado es 3, porque acuérdense, el grado es el máximo grado que tiene. Entonces, acá para esta, fíjense, la I' está como el grado menos 2 y grado 3, entonces el grado es 3. Claramente, al ser grado 3 ya vemos que no es lineal. Entonces, este caso es no, este caso es sí. Ante la pregunta si es lineal, el único caso que vimos que es lineal es el caso de E. Y con esto es el ejercicio. Entonces es sencillo simplemente clasificarlo. Es como la introducción para entrar en calor a la hora de avanzar un poco más y resolver estas ecuaciones diferenciales.